Vamos a continuar con esta serie, Las leyes del reino. Y quiero recordarles que hemos visto hasta ahora 4 leyes. La primera ley que vimos fue la ley de la cantidad. La ley de la cantidad. La segunda ley que vimos fue la ley del aumento. La tercera ley fue la ley de las transferencias. Y la última ley que vimos fue la ley de la auditoría. La ley de la auditoría. Pero hoy vamos a continuar con la quinta ley que vamos a seguir viendo. Y bueno, quizás veamos hasta la número 9. Y para esto, leyes del reino, tercera parte. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Bien. Pues estamos hablando de las leyes del reino y estamos haciendo una especie de enfoque hacia lo que es la mayordomía. Es decir, cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo nosotros debemos relacionarnos con Él. Recuerde que en este caso no hay opciones, es a la manera de Dios. Él nos dio la vida, Él nos creó y Él sabe qué espera del hecho de que nosotros hayamos sido traídos a existencia. Él tiene unas expectativas contigo y conmigo. Él te dio la vida y escúchame lo que te voy a decir. La vida es una responsabilidad. No es algo que te pertenece en esencia, le pertenece a Dios. Porque Él no solamente nos hizo por su voluntad. No se trata de tu voluntad, se trata de la de Él. ¿Me dicen amén con fuerza? Y en esta parábola, bueno, ya hemos visto 4 leyes. La cuarta, recuerdo que era la ley de la auditoría. Y ahí dijimos que Dios no tiene que pedirte permiso para auditar tu vida. Él es dueño de todos y de todo. ¿Me dice amén con fuerza? Usted lo tiene claro. De hecho, si alguien está viendo este video, usted se puede preguntar: ¿y por qué Dios va a pedirme cuentas? ¿Por qué Dios es dueño de mi vida? Pues no importa que no lo entiendas. De hecho, tampoco importa que lo sepa. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Todos vamos para el mismo lugar. Todos vamos a ser auditados. Todos vamos a estar frente a una instancia espiritual eterna, universal, que nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con nuestra existencia. Hay una parte que dice: dame cuenta de tu mayordomía. El Señor viene y le pide cuentas de la mayordomía que nosotros hemos tenido de vida, porque no somos dueños de nada, aunque somos administradores y mayordomos de todo lo que está en nosotros. ¿Me dices amén? La quinta ley yo la he titulado, porque puede usted conseguirle otros nombres, incluso mejor, pero yo le he puesto la ley de la cosecha. Hay una ley que se habla mucho en predicaciones cristianas, que es la ley de la siembra y la cosecha. Eso está relacionado, pero no quiero que usted se me distraiga. Yo quiero hablar de la ley de la cosecha. Y esta ley dice que Dios busca fruto. Dios busca fruto. Y es justo lo que está pasando con esta higuera. Es una planta y el Señor dice que viene a buscar fruto en la planta. Ya usted sabe, lo comenté el domingo pasado, que la Biblia habla en diferentes maneras y en diferentes lugares de que nosotros somos plantío de Jehová. Al comenzar este servicio leímos la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí dice que nosotros somos sembrados por Dios.
Sí, aunque el enemigo también siembra, y ahí están las dos opciones, tú decides si eres hijo de Dios o hijo del diablo, pero Dios está sembrando y la parábola enseña que el mundo es el campo donde Dios siembra. ¿Y qué sembró? Semillas de almas. Dios te trajo a través de tus padres, sí, te trajo, pero tú eres más hijo de Dios que de tus padres, dígame amén. Eres más propiedad de Dios que de tus padres. Y llega un momento en que cuando el niño está grande, uno le exige al niño responsabilidad. Y eso es lo que Dios va a hacer. Y hay momentos en los cuales Dios aplica esta ley. Dios, mire, hay momentos para una visitación divina de parte de Dios sobre nuestras vidas. Hay momentos en los cuales Dios viene y no viene a consolarnos, porque eso ya sucedió en otro momento. No viene a restaurarnos, tampoco viene a darnos. Eso no me gusta. Dios viene a buscar fruto. O sea que hay un momento en los cuales la relación de Dios se equilibra de acuerdo a la temporada de Dios. Porque ya usted sabe que si hablamos de cosechar, tenemos que hablar de sembrar. La Escritura dice que el labrador, para ver los frutos, tiene que trabajar primero. Y hasta el mismo Dios se somete a esa verdad porque es una ley del reino. Él siembra primero. Lo primero que hizo fue darnos la vida. Denle un aplauso al Dios que nos dio la vida. Aleluya. Si usted que me está viendo reconoce que Dios le ha dado la vida, usted es una persona sabia y entendida. Y a partir de esa verdad usted tiene que entender que hay temporadas en las cuales Dios viene y nos visita buscando un fruto. Dios siembra con un propósito. Es decir, el propósito de tu vida es ser fructífero para Dios. Es cumplir los propósitos por los cuales Dios te dio la vida. No son tus propósitos, son los de Dios. No hay amén para eso. Dios siembra con propósitos y el propósito es obtener fruto. Dios está comunicando con nosotros y usa estas cosas que son tan triviales y tan fáciles de entender como lo es el tema de la agricultura. ¿Sí? Es un símil que Dios usa, es una parábola que Dios está usando. En esta ley, escuche, Dios se reserva el derecho divino de visitarnos de acuerdo a su ciclo de temporada, con el propósito que Él tiene de recibir su fruto. Escúchame, esto es interesante porque pone en balanza el cómo yo entiendo la relación con Dios. Porque a veces nosotros creemos que Dios es solo para darme. ¿Y yo cuándo le doy a Dios? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay tiempo para recibir y tiempo para dar. Y Dios lo sabe. Hay un tiempo para sembrar y luego después de haber sembrado, tú quieres ir a cosechar lo que sembraste. Nadie siembra y deja la siembra ahí que se pierda. No, los frutos hay que comerlos. Los frutos son para dar vida, para alimentar. Qué interesante. Mire, rápidamente, Dios es el viñador o dueño de la viña y Jesús es el sembrador. Ya lo sabía, ¿verdad? Al leer la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, verso 37, ayúdeme allí por favor. Mateo 13, 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ya usted sabe que el Hijo del Hombre es Jesucristo. La semilla en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 y también Lucas 8, la semilla es la palabra de Dios. Dice Lucas 8:11. Esta es pues, Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y qué interesante, ¿sabe qué es la tierra? En la parábola del sembrador, la tierra es el corazón. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, escuche, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y no dan fruto. Que dan fruto. Diga conmigo, dar fruto.
¡Wow! Dios busca fruto. En la parábola del trigo y la cizaña que leímos al comenzar, se nos indica claramente que nosotros somos la planta sembrada. Tú eres una planta que Dios sembró en la tierra. Usted que me ve en el video es una planta que Dios sembró en la tierra. Y Él es un inversionista. Quiero que lo entienda ahora de esta manera. Él invierte. Él gastó recursos divinos en que nosotros viniéramos a existencia. Y como es dueño de nosotros, Él quiere recoger sus frutos. Y hay un tiempo en el cual Dios nos siembra, pero también hay un tiempo donde Dios nos ve crecer y llega el momento que dice, es tiempo de frutos. Y se viene una visitación divina. Entonces, si unimos un poco lo que nos dice la parábola del sembrador de Mateo 13 y la parábola de la cizaña de Mateo 13 y de Lucas 8, resumimos que Dios es el viñador o dueño de la viña, Jesús es el sembrador, la tierra es el campo y también nuestro corazón, según las dos parábolas. La buena semilla son la palabra del reino y los hijos de Dios, la mala semilla son los hijos del maligno y el enemigo de la parábola de la cizaña es el diablo. Ahora, para que Dios, entiéndame esto, para que Dios venga a buscar fruto, es obvio que ya usted sabe que tuvo que haber labrado la tierra, sembrado la tierra y luego cosecha la tierra. Son tres cosas básicas. Diga conmigo, labrar. Vamos, dígalo con fuerza. Diga labrar, sembrar y cosechar. En esta ley está relacionada con la ley de la auditoría. Es decir, Dios tiene el derecho divino de pedirte cuentas cuando Él quiera, acerca de las cosas y de los recursos y de los dones, de los talentos y hasta del dinero que tú has recibido en la vida. Él tiene ese poder. Pero, ¿sabes? En la ley de la auditoría, como lo explicamos la semana pasada, es un poco más para Dios ir determinando fidelidad y negligencia y hacer transferencias entre los bienes para equilibrar su obra en la tierra. Es diferente. La ley de la auditoría es un poco como, vamos a balancear aquí, los que están inutilizando los recursos divinos, vamos a transferirle a los que son diligentes para que los multipliquen más, y bueno, ya veré qué hago con los siervos negligentes. Pero en esta ley de la cosecha es diferente, porque Dios viene a buscar algo para Él. No viene a ver cómo están las cosas para transferir entre los hermanos, entre sus hijos. No, ahora Dios viene a buscar algo para Él. Dios está demandando algo de ti y de mí en este tiempo. ¿Se lo estamos dando? Porque Él visita la viña. No lo hace para arreglar cuentas, lo hace para tener fruto. Y es interesante esto, si tú lees Lucas 13 con detenimiento y unos versículos antes de esta parábola de la higuera estéril, te das cuenta que el Señor justo antes de la parábola de la higuera estéril está hablando de arrepentirse. Diga arrepentirse. Vamos, pero dígalo como que se está despierto, diga arrepentirse. O sea que el Señor está hablando de arrepentimiento. Y luego lanza la parábola así, porque el fruto primario, principal que todos debemos tener en nuestra vida es frutos dignos de arrepentimiento. Ay, Dios mío, no le va a gustar lo que viene, porque son los frutos que demuestran el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento da para estudiar la profundidad, pero la gente no se arrepiente cuando llora, porque de llorar todos lloramos, unos más que otros, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien que llore mucho? Amén. Pues llorar es una cosa, pero cambiar es otra. Arrepentimiento es cambio. Claro, el que cambia normalmente siente una compunción en el corazón, se compunge, se siente afectado en sus emociones, y ahí está, dependiendo si es muy expresivo o no, llora mucho o llora poco, pero eso es lo de menos. Lo más importante es el cambio, porque es el cambio lo que realmente se ve, sobre todo en el tiempo. Ya Juan el Bautista habló de frutos dignos de arrepentimiento. Sí, quiere decir que
cuando estamos hablando de esta parábola y de esta ley de la cosecha, los frutos principales que Dios busca son frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que Dios está buscando los cambios en ti y en mí. ¡Wow! Diga cambios. Cambios para mejor. Cambios donde tú estás practicando la obediencia a su palabra. Dios permita que nosotros, todos los que estamos aquí, estemos cambiando todo el tiempo para bien, para que el Señor nos vea como personas fieles y dignas de seguir recibiendo lo que Él tiene para nosotros, hermano. Dígame, por favor. Esto es interesante. Mire, más adelantico le voy a decir algo más, pero mire, Primera de Pedro 4, anote esta cita tan tremenda. Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Primera de Pedro 4, del 17 al 19. Dice la palabra así: porque es tiempo, diga tiempo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto no me gusta nada. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, diga por nosotros. ¡Wow! ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, escuche esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Denle un aplauso al Señor por esta palabra tan gloriosa. O sea que la ley de la cosecha dice que Dios nos visita y dice: quiero fruto. Diga fruto. Y cuando no la haya, cuando no lo haya, pasa lo siguiente. Pero antes de pasar la siguiente, termino esta parte diciendo que los frutos son visibles. Y cuando Dios incluso quiere ver al mundo como un todo, primero revisa la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo los hijos de Dios para que el mundo sea un mejor lugar o un peor lugar? ¿Qué está haciendo la iglesia? Alguien me dice amén con fuerza, por favor. Dios, en la ley de la cosecha, Dios nos visita buscando frutos. Y los frutos no son mentales, no son tampoco intangibles, no son invisibles. Ahí sí nosotros espiritualizamos todo, porque como las cosas del espíritu son así, que no se ven, ¿verdad? No, yo sirvo a Dios con el corazón, con el alma y con el espíritu. Pero ¿y cómo se ve eso? Si tú dices que sirves a Dios con tu corazón, con tu alma y con tu espíritu, eso está bien, pero tiene que haber una demostración de eso. Porque cuando usted ve a una mata de aguacate dando aguacate, usted ve los aguacates. ¿Aló? Usted ve el fruto, los frutos son visibles, la gente los ve. No solamente los ve, se puede tomar y se pueden comer. Y cuando los come, dan vida, sustentan. ¿Alguien me dice amén, por favor? Los frutos no son mentales, son visibles, son verificables, comestibles, dan sustento y alimento, son señal de una vida sana. Ahora, ¿qué ocurre? La Escritura dice que el Señor visita a las personas, a sus hijos, buscando fruto. Y hay momentos en los cuales no hay fruto. Usted ha sido revisado, yo he sido visitado por Dios muchas veces, y cuando Dios espera un fruto específico, nosotros hemos pasado de negligente. Y Dios se da cuenta de que ese fruto que Él vino a buscar no lo haya en nuestra vida. Quizás algunos de nosotros hoy deberíamos ser más santos que antes. Aleluya. Deberíamos ser más comprometidos que antes, más obedientes que antes. Deberíamos muchos de nosotros ser más espirituales que antes. Alguien dígame amén. Y cuando Dios nos visita, dice: está en lo mismo. No hay fruto. No consigo nada de la última vez que vine a buscar.
Y ahí es en donde entra la ley número 6, que yo la llamo la ley de la paciencia. La ley de la paciencia. Sí, fíjense que la parábola dice que Dios viene a buscar fruto, y con respecto a esta parábola dice que ya tiene 3 años buscando fruto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Y Él viene, sí, digamos, un poco para entenderlo un poco más, pues claro, hay cosechas que son anuales. Entonces hay un tiempo para venir a cosechar. Cuando Dios viene y es el tiempo de la cosecha, nos visita, no está el fruto que viene, Él es paciente. Diga paciente. Dios es paciente, hermano. Muchas veces Dios, escúchame esto que te voy a decir, Dios muchas veces ha tenido que apelar a la paciencia contigo y conmigo, porque no hemos dado el fruto que Él espera a su tiempo. No lo hemos dado. Y Dios ha sido paciente. ¿Sabe qué dice la parábola? Que Él ya tiene 3 años que visita la planta de la higuera y no hay fruto. Quiere decir que durante ese tiempo Él ha sido paciente. ¿Aló? Y es interesante, si Dios, escúchame esto, si Dios ha tenido que ser paciente contigo, ¿quién te dijo a ti que tú no debes ser paciente con Dios? Porque a veces le estamos pidiendo cosas, y las cosas cuando yo las pido deben suceder ya. Voy a comenzar a orar. Voy a ayunar este fin de semana porque la semana que viene yo tengo que dar respuesta. Y cuando pasa la semana que viene, has ayunado y tú crees que has movido la mano de Dios porque tú eres tú. Vas a revisar, dices, pero aquí no pasa nada. Eso que le estoy pidiendo a Dios. Pero escúchame, si Dios es paciente contigo, tú también debes ser paciente con Dios. Y vaya que Dios ha sido paciente con nosotros. Díganme, por favor. Entonces a veces andamos como por la vida rápido, ¿no? Queremos que Dios responda rápido. Pero no, si Dios es paciente, nosotros también debemos ver esa paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros. Nota que no dice con ellos, no dice que es con el mundo. Pedro está hablando de él y de los creyentes. Dios es paciente con nosotros. Dije que Dios es paciente contigo. Dije que Dios es paciente contigo. Vaya que tú y yo hemos puesto a la paciencia de Dios, la hemos probado. Algunos no es que Dios tiene 3 años visitándonos, es que tiene 5, 10, 15, 20 años y seguimos sin dar frutos. Él es paciente con nosotros, dice, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso es que Él visita la planta con paciencia. Qué maravilloso es el Señor. ¿Puedes darle un aplauso al Señor en esta mañana? Algunos de nosotros buscaríamos a la primera oportunidad que una planta o alguien nos decepciona, le hacemos la cruz. Gracias al Señor por su paciencia. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen amén? Gracias al Señor por su paciencia, por su amor, por su misericordia y por su paciencia. No hemos sido consumidos aún. Mire, créame lo que le voy a decir. Si usted está aquí y todavía está guardando la fe, es porque Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Porque bastante que le hemos fallado. El Señor es paciente. Lo más interesante es que Dios no se queda de manos cruzadas en medio de la paciencia. Aquí viene algo interesante. La ley de la paciencia tiene algo poderoso. Y es que Él va y viene y busca fruto y se va. Va y viene y busca fruto y se va. Y a la tercera vuelve, no encuentra fruto y dice, de hecho, escucha, la voz de Dios hacia el sembrador, leímos la parábola, le dice, córtala.
Diga, córtala. ¿Cuántos quieren ser cortados? No. Pero la parábola dice que después de 3 años que el viñador busca fruto, dice el versículo 7 de Lucas 13, el versículo 7 de Lucas 13, dice, y dijo el viñador es Dios, 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtalo. ¿A quién le dice córtala? Al sembrador. ¿Aló? El sembrador es Jesucristo. Y aquí vemos algo que también es tipo de la intercesión de Cristo por nosotros. El Señor le dice, el sembrador, que es Jesús, le dice, déjala todavía este año. Diga, paciencia. Wow, diga, paciencia. Pero el último año Dios hace algo maravilloso. Dice el sembrador, el que está a cargo del huerto, le dice, yo voy a hacer algo, vamos a echar el resto con esta planta y vamos a darle una oportunidad más. ¿Cuántos quieren una oportunidad más? Quizás aquí hay personas que están ya en su última oportunidad. Ay, ay, ay. No lo sabemos. No lo sabes, ten cuidado. Pero lo cierto es que el Señor, siendo paciente, llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Como dijo Juan, el hacha está puesta. Ay, Dios mío. El hacha está puesta en la base de los árboles. Y todo árbol, esto está tremendo, agárrese de su silla, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado. ¿Cuántos son plantíos de Jehová aquí? ¿Usted dijo amén? Algunos se lo van a pensar mejor, yo no sé. No, pero es que realmente esto es con todo, hermano, porque Dios a todos nos dio la vida con un propósito, que demos fruto. Y entonces el Señor dice, vamos a darle la última oportunidad. Vamos a ser un poco más pacientes, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Sabe qué vamos a hacer? ¿Sabe? Esto está tremendo. Dice, yo, el Señor Jesucristo, que es el sembrador, el Señor Jesucristo que sabe preparar la tierra, sabe lo que es arar la tierra, prepararla, luego sabe sembrar. Dice, vamos a hacer algo. Voy a cavar alrededor de ella, de la planta, y le voy a colocar abono. ¿Todos conocen ese proceso? Yo recuerdo cuando era chico que nosotros vivíamos en una casa con un buen jardín. Después construimos unas cosas allí, pero antes teníamos un jardín muy grande. Y mi papá llegó un momento en que sembró una grama que siempre se veía hermosa porque la cuidábamos mucho. Y cada cierto tiempo con papá, yo y mi hermano mayor íbamos a hacerle mantenimiento al jardín. Y recuerdo siempre que papá nos enseñó a hacerle el surco, se llama, es decir, cortar la grama de una forma redonda. Recuerdo que lo hacía bastante bien. Y me quedaba redondito aquello, pero luego había que la tierra alrededor, porque quedaba sí, como esto, pues un círculo así y la planta en el centro. Todo lo demás es grama. Y habían varias plantas, teníamos una de mango, otra de tal y otra de otra. Y entonces había que cortar la grama para que quede redondita y la tierra, esta tierra que quedaba aquí alrededor de la raíz, había que removerla. Aló. Luego de removerla, recuerdo que cada cierto tiempo mi papá compraba un producto que era abono. Y justamente siempre hacíamos eso antes de la temporada de dar fruto. Porque mi papá decía, esta mata de limón, teníamos una mata de limón, pronto va a entrar en el tiempo de dar fruto. Vamos a prepararla para que dé fruto. Igual con la mata de mango, vamos a prepararla para que dé fruto. Y cavábamos bien profundo. Y colocábamos aquel producto y luego la regábamos. Era como dándole la oportunidad a la planta de que se preparara para el tiempo de dar frutos, para que los diera bonitos, hermosos, grandes. ¿Alguien me está escuchando? Y Dios nos está diciendo, a veces me toca arar alrededor de ti, porque tu tierra se ha endurecido. La tierra dijimos que puede ser el corazón del hombre. Dice Mateo 13. Dios a veces tiene que arar tu tierra. Dios a veces nos visita y la parábola del sembrador dice que a veces la tierra está llena de piedra, está endurecida, está reseca.
Y Dios no nos descarta de buenas a primeras, sino que Él ara la tierra. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Cambiando las condiciones para ver si tú a la final das fruto. Porque Dios es paciente. Pero llega un momento en que su paciencia dice, ¿sabes qué? No vamos a ser más pacientes con esta persona. Vamos a dejarlo un tiempo más, una temporada más, y vamos a hacer algo más por él. Vamos a hacer algo más por ella. Vamos a acabar. Y es interesante porque yo recuerdo que a veces me pasaba de profundo y le daba, nosotros teníamos una herramienta que le decimos escardilla. No sé si usted la entiende, pero es como una herramienta para cortar la tierra. Sí, me estoy dando a entender. Es una herramienta con la cual tú picas la tierra, y a veces yo me daba cuenta que me traía un pedazo de la raíz. ¡Aló! Y yo me imagino que, ahora que lo pienso, si esas plantas hablaran, en el momento en que yo estaba haciendo eso, seguramente pegarían un grito. ¡Ay! Porque seguramente les dolería. ¿A cuántos les dolerían aquí que les dieran un corte en la raíz? Sí, a veces los procesos en los cuales Dios está arando nuestra tierra son dolorosos. Porque es que a veces solo cambiamos con el dolor. Ay, Dios mío, esto está muy tremendo. Dios ara, Dios cava la tierra. Significa nuestro corazón. Cuando el corazón está endurecido y Dios mete su herramienta y levanta, eso trae dolor. Por eso los tratos más profundos de Dios contigo y conmigo siempre incluyen el dolor, porque nosotros somos así de duros. Solo el dolor nos hace cambiar. Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no son el diablo, hermano. No es el diablo, es Dios tratando contigo, con tu corazón endurecido, con mi corazón endurecido. Porque no nos quiere desechar, nos quiere dar una nueva oportunidad. ¿Será este un tiempo en el cual Dios te está dando una nueva oportunidad? Y tú luchando con el diablo. Ese enemigo, diablo inmundo, cochino. No tienes arte ni parte. Y todas aquellas cosas que no sabemos. Pero no es el diablo. Eres tú. Soy yo. Con nuestros corazones endurecidos. Y Dios está acabando. Dios está acabando. Y en una de esas toca áreas, tiene que tocar áreas para que la raíz reviva, para que vuelva a ser nutrida por lo que Él está hablando, por lo que Él está pidiendo que hagamos, por lo que Él está ministrando a tu vida, los llamados que Dios está haciendo a tu vida. Pasarían de largo si muchas veces no somos llamados a través del dolor. Escuche la canción del ladrillazo de Samuel Hernández y sabrá de lo que le estoy diciendo. Anótelo, búsquela ahí. La canción del ladrillazo. Muchas veces es a través de un ladrillazo que nosotros paramos la marcha y decimos, uy, ¿qué está pasando aquí? Wow, como que voy en la dirección incorrecta. Alguien dice amén. Dios es paciente. Dios no se queda con brazos cruzados cuando está en esa etapa de nuestra vida. Como buen viñador se pone de acuerdo con el sembrador y mientras son pacientes no se quedan de brazos cruzados, abona la tierra, para lo cual tiene que cavar alrededor de ella. Y es un tiempo donde le toca a Dios ser paciente, sí, pero de alguna manera comienza a cavar y a abonar nuestra vida. Significa, escúchenme, esto está tremendo, Dios creando condiciones para romper la esterilidad. Dios, voy a repetirlo, hermano, Dios creando condiciones para romper la esterilidad en nuestras vidas. Porque según lo que Él piensa, no estamos dando el fruto que Él espera. Y dice, yo no creé
esterilidad. Yo te voy a sanar de la esterilidad. Y Dios comienza a crear condiciones sobre su plantío, sobre su planta. ¿Usted está dando el fruto de acuerdo a la voluntad de Dios para su tiempo? ¿Estará Dios haciendo algo en su vida y usted cree que es el diablo? Y Dios lo que está haciendo es creando condiciones para que usted salga de la esterilidad. Esto de cavar y abonar la tierra sin duda significa algo adicional que Dios hace en nuestras vidas, porque aunque seamos infructuosos por un tiempo y estériles, es una demostración de amor que Dios intervenga para tratar de sacarnos de la esterilidad y hacernos fructíferos. ¿Cuántos quieren ser fructíferos en este lugar? ¿Cuántos quieren ser fructíferos? Cuando Dios cava y abona, yo entiendo que Dios está creando condiciones para que aparezcan esos frutos dignos de arrepentimiento. Porque el justo con dificultad se salva. Sí. Vuelvo a leer el verso de 1 de Pedro 4, 18 y 19. El justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ahí está. Sí, hay momentos para padecer según la voluntad de Dios. Porque cuando Dios está cavando, Dios está abonando, eso nos saca de nuestra zona de confort. Nos saca de nuestra tranquilidad. Y a veces la única manera que Dios tiene para llamar nuestra atención es a través de ciertas dificultades. Que lo que hacen es sacar la idolatría que hay en nuestro corazón, la idolatría por ciertos dioses que están tomando o ocupando su lugar. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad, ¿estás dispuesto tú a someterte al trato del viñador? Aunque incluya padecimiento. La palabra dice, mira, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador, al fiel Creador, y hagan el bien. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Sigue adelante. Haz lo correcto. Aunque haciendo la voluntad de Dios, esté sufriendo. Esto está tremendo. Esto no se predica mucho. ¿Estará usted padeciendo por la voluntad de Dios? Dios estará tratando contigo para sacarte de la esterilidad. Mire, si usted en alguna área donde sabe que debe dar fruto no está dando y no estás, escúcheme esto que le voy a decir que es tremendo. Si usted en alguna área en la cual usted reconoce que no está dando fruto y Dios no está tratando con esa área en usted, tenga cuidado. Mire, Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quebrantamiento y soberbia, quebrantamiento y caída. Muchas veces Dios tiene que quebrantarnos. Muchas veces Dios tiene que hacernos caer para que nosotros dejemos la soberbia y la altivez de espíritu. Porque una de las cosas que más produce o hace esterilidad en la vida del creyente es ser soberbio y altivo. Él cree que lo está haciendo bien. Él no cree que necesite cambio. Él está seguro que tiene control de lo que está haciendo. Ella cree que como está haciendo está bien. Y sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, pero él cree que le va a ir bien. Y es cuando Dios produce dolor en la planta. Sí, comienza a cavar y cava profundo. Y a veces dan la raíz. Y después cuando echa aquel fertilizante, aquello arde. Porque es química caliente, no sé lo que han tenido la oportunidad de tener un fertilizante cerca. Aquello hace una ebullición allí. Está buscando Dios que la planta dé fruto, salga de la esterilidad. Y mientras más dura se pone la tierra, más duro viene Dios con su herramienta a remover la tierra. Lo más interesante es que hay momentos, y con esto termino, es la última ley que vamos a ver hoy, la ley de la última oportunidad. Llega un momento
que el Señor dice, ya hicimos todo lo que hemos hecho. Hemos cumplido porque hemos sido pacientes durante 3 años y el último año hemos cavado y el hombre está sufriendo y todavía no se arrepiente. La mujer está sufriendo y todavía no cambia. Y lo peor, creo que lo peor que le puede pasar a una persona que ha sido conocida por Dios y que ha conocido a Dios es que Dios diga, ya no hay nada que hacer, córtalo. Ya no hay nada que hacer, córtalo. Y es cuando se cumple Romanos 1, es cuando se cumple 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 4, donde Dios dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Dios retira completamente su espíritu y dice, ahora que se pierdan bien perdidos. ¿Alguien está escuchando? ¿Ha leído eso? Dice que por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Es cuando ya la persona se vuelve una persona incrédula. No es apática, ahora es incrédula. No es solo incrédula, ahora apostata a la fe que siguió. Y usted lo ve haciendo videos, hablando mal de Dios, hablando mal de su palabra, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, como si la culpa fuera de todas aquellas cosas cuando la culpa es de él o de ella. Y cuando uno ve eso, no es que nunca conoció a Dios, es que conoció a Dios y por su duro corazón atesoró ascuas de fuego sobre su cabeza. Y vino esta ley de la cosecha. Dios le visitó 1 año, Dios le visitó 2 años, 3 años. Al cuarto el Señor le dice a su hijo, al viñador, y le dice, vamos a hacer algo con este que no está dando fruto, que es estéril. Vamos a dejarlo 1 año más, vamos a cavar, vamos a meterlo en ciertas situaciones donde él reflexione, sea sensible, a ver si ahora sí se arrepiente de verdad. Y todavía la persona dice, yo estoy bien. Y es entonces cuando el Señor dicta que eso es lo último que Él haría. Esa es la ley número 7, la ley de la última oportunidad. Dios emite un juicio sobre tu esterilidad. Y dice, ¿saben qué? Le dimos una oportunidad más. Córtalo. Y pasan 2 cosas. Es cuando tú ves este cambio. ¿No te ha sorprendido el cambio de algunas personas que han estado en la iglesia? Han servido a Dios de forma incluso apasionada, visible, pública y notoria. Y de repente tú los ves que se caen de la gracia. Por tanto, se vuelven unos desgraciados. ¿Aló? Porque el que se cae de la gracia se convierte en un desgraciado. Se cayó de la gracia. Y de repente entonces tú lo ves con esas actitudes. Y ahora entonces usa su influencia para hablar públicamente de lo decepcionado que está. Es que el que viene a la iglesia por la gente se decepciona. Pero el que viene a la iglesia por Dios jamás se decepciona de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Vamos, déselo con fuerza. La ley de la última oportunidad. Mire, termino. Esta parábola de la higuera estéril muy probablemente se refería específicamente al Israel de ese tiempo. Nosotros hemos visto esto cuando hemos estudiado escatología. Justamente antes del Señor profetizar la destrucción del templo, antes de entrar, Él pasó por la higuera. ¿Han leído esa porción de la escritura donde dice que Él maldice la higuera? Más nunca des fruto. ¿Y por qué? Porque tengo hambre, Dios tiene hambre. Y he venido a buscar fruto en ti, a la higuera, y no lo hallo. Por tanto, más nunca nadie coma de ti fruto. Y después que hizo eso, búsquelo en la escritura, entra a Jerusalén y profetiza la caída del templo. No quedará piedra sobre piedra. Muy probablemente esta parábola de la higuera y la maldición de la higuera, escúcheme, voy a decirlo específicamente, se refiere a la vida religiosa de Israel.
Dios maldijo la vida infructuosa, la vida religiosa estéril de Israel. Y yo quiero que usted salga con temor de este lugar. Porque si Dios lo hizo con Israel, no le dudará la mano de hacerlo con nosotros. Vea la historia de Israel. El Señor en Mateo 24 profetizó lo que pasaría y no entendieron. Y en el año 70 de nuestra era no quedó piedra sobre piedra. No pasaron más de 40 años, se cumplió la profecía que el Señor dijo allí. Y esa fue una de las cosas, uno de los motivos por los cuales los fariseos lo crucificaron. Primero porque dijo ser hijo de Dios y segundo porque dijo que iba a derribar el templo. Cosa que es mentira. Él no era que lo iba a derribar él. Él profetizó la caída. Y cuando habló del templo se refería a su cuerpo, que en 3 días lo levantaría, porque al tercer día Cristo resucitó. ¿Cuántos creen que él resucitó? Aleluya, apláudale con fuerza. Entonces, mi hermano, no juegues más con Dios. No juguemos más con Dios. Escúcheme. La Escritura dice que Israel es la niña de sus ojos. Y cuando usted revisa la historia de Israel, se da cuenta de que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si algo aprendió Israel era que con Dios no se jugaba, porque salía muy caro. Si no, pregúnteselo a los que sufrieron los exilios, el primer exilio a Siria, el segundo exilio a Babilonia con Nabucodonosor, uno de los reyes más despiadados que ha existido en la historia universal de la humanidad. Y Dios tomó ese ser y dijo: ahora eres mi siervo y te voy a usar para que juzgues a Israel por cuanto me han sido infieles, han sido estériles. Y después de esa profecía de Mateo 24, todavía hoy Israel no puede adorar. Porque Cristo maldijo la vida religiosa de Israel, porque era infructuosa. Tenga cuidado con la esterilidad en su vida. No se conforme porque está dando un poquito de fruto. Lo veremos la semana que viene cuando volvamos a tocar la serie con la ley de la poda. No es la intención de Dios que tú te quedes dando un poco de fruto. Porque Dios se puede aburrir del poco fruto que estás dando. ¿Alguien me está escuchando? Si Dios, mire, termino. Si Dios fue tan firme, tan radical con Israel y su vida religiosa infructuosa o estéril, hasta el punto que ya casi años 70, en el 2070, se cumplirían 2000 años que Israel no puede adorar. Y ni hablar del holocausto nazi, ni hablar de otras cosas que están en la historia. Por ejemplo, ¿sabías tú que los judíos fueron sacados de aquí de España? Y eso los judíos lo tienen bien claro. Y hubo un tiempo donde España los expulsó de esta nación, de estas tierras. Y fueron tiempos de mucho sufrimiento y mucho dolor. Israel sabe bien lo que es sufrir por desobedecer a Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de que a veces dice: esta es la última oportunidad. Y sí, pasan estas dos cosas. A veces la persona simplemente se sale del reino, no de la iglesia, del reino. Se pierde en el mundo. Su nombre es borrado del libro de la vida. Alguien me está escuchando en esta mañana. Pero también a veces pasa una cosa. Ese cortar es muchas veces cuando la persona se muere. Porque Dios en su soberanía y en su poder, ¿sabes qué hace a veces? Quita la vida. Mire, si el Señor Jesucristo tardara en venir, cuando hablo de esto, hablo del rapto de la iglesia. Ojalá que el Señor cuando nos quite la vida,
no sea porque se ha cansado de nuestra esterilidad, sino que el Señor diga, has dado los frutos que tenías que dar. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo eterno de tu Señor. Esas son las palabras que tú y yo deberíamos estar anhelando escuchar cuando nuestra vida llegue a su fin. Yo no sé cuántos años nos quedan de vida. Tú no lo sabes. Solamente te digo, mantente dando fruto. No hay amén para eso, Dios mío. ¿Están dormidos o qué? Mantente dando fruto. Quebranta la esterilidad. Sacúdete la esterilidad. La esterilidad no es de Dios. La esterilidad no es de Dios, hermano. Si vas a salir incómodo de este lugar hoy, sal incómodo, pero buscando a ver en qué no te has arrepentido, en qué no has cambiado, en qué te mantienes en el mismo círculo de vicio. Ahí estoy, dando vueltas, como un perrito mordiéndome la lengua, la cola, ¿verdad? ¿Han visto un perrito mordiéndose la cola? Da vueltas y no va a ninguna parte. Y el día en que Dios diga, hasta aquí, que Dios nos ayude, hermano. Wow, nadie dice amén. Que Dios nos ayude, hermano. Le estamos hablando de parte de Dios en esta mañana. Esto está, escuchen, hermano, no juegue más con Dios. Esto está en el carácter de Dios, está en la Biblia, está en los evangelios. Solo que casi muy poco se predica esto. Dios tiene este carácter. Bueno, ahí está su palabra, léelo. Si tú crees que, ay, Dios es amor, Él me va a perdonar todo lo que yo haga. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y si no, pregúntele a Israel. Lea la historia de Israel. Una de las cosas que uno preguntaría es, rápido, cuando revisa la historia de Israel, dice, ¿por qué esta gente, si es el pueblo de Dios, ha sufrido tanto? Pregúntese. Porque el Señor dijo, pueblo de dura cerviz, pueblo de corazón duro, pueblo que divaga en su corazón, pueblo que es incrédulo, pueblo que es desobediente. Por eso dice, los metí en el desierto, para que una vez que queden solos, solo puedan levantar su mirada y clamar a mí. ¡Wow! La ley de la cosecha, la ley de la paciencia, son leyes terribles. Y la ley de la última oportunidad, de la más terrible. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Puedes colocarte en pie?